Allí están mis desvelos. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí... Hola a todos, muy pero buenos días para todos. Shabbat Shalom. Es un día de bendición, ventoso en la ciudad de Córdoba, pero aquí estamos contentos, felices de poder estar aquí en lo programado para este Shabbat, para este día sábado, a las 10 de la mañana, donde comenzamos con esta parashá que tiene por nombre Cuando salieres, que es el título, desde Deuteronomio 21:10 al 25:19. Esos son los capítulos que vamos a estar leyendo en este día. Bueno, antes que nada quiero dejar muchísimos agradecimientos por, si me recuerdo bien, son 3 cosas que quiero dejar agradecimiento. Sumada una más en esta semana, ¿no? Bueno, primero porque a toda aquella gente que oró, que escribe, que pone por ahí, que ha orado por mí por estos días, que tuve una dificultad en mi cuerpo y tuve que ser internado unos días aquí en Córdoba y ya está, estoy bien, aquí estoy frente a ustedes, estoy hablando en vivo, no está grabado este programa. Agradezco a todos los que me aman, a todos los que han orado y sé que el Señor ha escuchado sus oraciones, por eso estoy aquí en este lugar. Y agradezco también, primeramente por esto, que es para mí muy importante, que nos hace a todos ser parte del mismo cuerpo y que obviamente nos necesitamos los unos a los otros. No voy a dar nombre porque no corresponde, porque hay muchos que ni conozco que también por ahí se enteran y estuvieron orando en estos días. Estoy bastante bien, claro que estoy en un proceso también de recuperación, pero estoy bastante bien y agradezco al Señor por todo esto. También agradezco a todos aquellos que se comunican, que son cantidad de gente que escribe, deja sus saludos. Al principio en aquellos programas cuando yo empezaba los nombraba, pero bueno, hoy no se puede, ya son demasiados, pero quiero decirle que yo leo todo, termino, le pongo el me gusta cuando es en Facebook y si es pregunta voy a responder. Y a los que están viendo por la página de retorno.tv, que también hay un chat, lo leo todo, antes de empezar el programa lo leí, y después si tengo que responder, bueno, por privado también voy respondiendo. Y por tercer lugar, como siempre verán, aquí yo tengo, lo voy a sacar esto, un cachito para que lo vea, ahí está. Tengo aquí siempre el pan, en este caso, el vino, y agradezco a los que me van diciendo que bueno, que ellos sienten en su corazón de compartir también el pan y el vino conmigo cuando yo termino el programa. Yo lo hago fuera del aire, inmediatamente terminado el programa, como el pan y el vino en un día que hoy es el día de congregarse, que todos sabemos que por la situación de nuestro país en cuanto a la pandemia, el aislamiento social y demás, muchos no podemos asistir a distintos lugares. Entonces, bueno, aunque sea virtualmente, lo hacemos así. Y cuando yo termino, hago una oración y después muchos me van diciendo, pastor, yo lo estoy haciendo con usted porque no tengo dónde congregarme, porque X y las distintas cosas que cada uno dice el porqué, que no
a veces es largo para decirlo. Y como siempre, para aquellos que no tienen donde congregarse, también los invito a otra reunión que tenemos por la tarde. Aunque no estoy yo ahí en la cámara, esta es la reunión que hago yo y después la reunión que hace el pastor Nico, que yo asisto también a esa reunión. Allí también se comparte el pan, el vino, es la reunión, la congregación. Estoy hablando de Cosquín, no es la única, aclaro, no es la única, solo que ellos la transmiten por retorno, ¿eh? Entonces, como yo tengo que hacer la conexión y demás, entonces ya estoy ahí. Y estoy en la reunión a las 3 de la tarde en retorno.tv. Allí está el pastor Nico, el pastor Lucas, el pastor Adrián, con todo su equipo, haciendo el programa y toda la gente conectada, y allí podré escuchar también la enseñanza de esta para allá y lindas cosas que se comparten en ese lugar. Muy bien, ya arrancando el inicio del programa, saludando, dando los agradecimientos, que para mí era muy importante el hecho de hacerlo. Quiero entrar de lleno a esta para allá de este día de hoy. Vamos a poner esto. Quiero entrar de lleno a compartir una para allá que vamos a leer desde Deuteronomio. Para allá quiere decir porción, porque yo siempre tengo en cuenta que ahí detrás de la cámara hay mucha gente que no sabe, o sea, no sabe, sabe alguito, ¿cierto? O sabe muy poco. Y hay gente que hasta que no sabe nada. Es por eso que yo voy llevando la enseñanza en ondas, digamos, ¿cierto? O sea, entrando en un tema profundo, pero después bajándome el que no lo sabe. Esa es mi manera de enseñar, es lo que yo hago. Y seguramente en todo este programa usted va a encontrar cantidades de temas. Hoy es cantidades de temas que vamos a estar viendo. En esta porción de hoy hay 72 mandamientos, 72 decretos que hay allí puestos en las enseñanzas. Imagínense, son 603 en total, y en esta sola para allá, en esta sola porción de estos, ¿cuántos son? 21, 24 capítulos, hay 72. Entonces, claro que esto hace que tenga sea difícil en cuanto a muchas personas, porque lee una cosa atrás de la otra que les son difíciles de entender, porque es obvio, estamos hablando de hace muchísimos años atrás, donde Dios nos marcó la voluntad de las cosas a seguir, y hoy vivimos cercado de cosas mandamientos o leyes, vamos a ponerle así, para que entendamos, donde esto pareciera que estuviera todo mal. Por ejemplo, no habrá prostituta en medio del pueblo. O sea, Dios, esto de lo que estoy dando es como un ejemplo, no habrá prostitutas en medio del pueblo. O sea, Dios no permitía que en su pueblo haya prostitutas, por lo tanto era el campamento, y en el campamento obviamente eso no podía existir. Entonces todos controlaban que eso no fuese así, y si había algo así, había que tomar la disciplina que la Biblia dice y nos enseña. Pero bien, hoy nuestras leyes, en este año 2020, es un trabajo, está clasificado como un trabajo como otros. Tienen carnet, carnet de sanidad, tienen un montón de leyes. Entonces, miren las diferencias. Entonces, claro, nosotros mirar para allá nos parece que aquella está mal, ¿cierto? Y nosotros no tenemos por qué andar juzgando las leyes de Argentina o de otros países, porque cada país fue haciendo sus leyes como lo ha querido, como la Asamblea del Pueblo lo ha determinado. Ahora, en la voluntad de Dios, Él dejó escrito esto: si somos pueblo de Dios, entonces tenemos que entender que no tenemos que entrar en contra de la prostitución y demás, porque no estamos hablando, esas leyes no son para el pueblo de Dios. Esas leyes que hay en este país, como en otros países, son para Argentina. Nosotros somos el pueblo de Dios, y Dios nos dio su propia constitución, que es la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo aclaro porque voy a hacer una entradita en esto, porque quiero que el que lo conoce lo sabe, ya está, ya entiende lo que yo estoy hablando, pero quien no, quiero que sepa estas cosas que son importantísimas. Por ejemplo, Dios creó al hombre, lo puso en esta tierra y les dio las instrucciones de cómo vivir en esta tierra. De eso estoy hablando. Lo que pasa es que esas instrucciones que Dios le dio al hombre para vivir en esta tierra, mire, estoy hablando de Adán y Eva primeramente, ¿no? Las instrucciones que Dios le dio, cuando nosotros, esas instrucciones que Dios le dio al pueblo hebreo, en hebreo, ¿cierto? Lo tomaron los griegos
a estas instrucciones y cambiaron la palabra instrucciones por la palabra ley. Y de ahí es donde se hace una gran ensalada de acuerdo a nuestra manera de entender aquí en el occidente. Se hace una ensalada con lo que Dios dice porque entendemos que Dios creó al hombre y le puso las leyes. Una cosa rígida, mala, fea. Oiga, no fue así. Le dio instrucciones. Dice, mira, estaba en el huerto, mira todo lo que tenés acá. Tenés abundancia, tenés de todo, pero allá hay 2 arbolitos. Esos arbolitos están allá, que son mi gloria. Estos árboles, estos 2, uno es el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, solo estos árboles no podés comer, porque había una instrucción. ¿Y la instrucción qué era? Para que no mueras, porque si comes te vas a morir. O sea, le estaba diciendo el Señor. Entonces, es como que yo le diga, siempre pongo un ejemplo tonto, sonso, pero bueno, mire, no meta los dedos en el enchufe porque si no va a morir. No soy yo quien lo voy a matar, es la corriente eléctrica la que lo va a matar, no soy yo. Entonces, no me amenaces, no te amenazo, no meta los dedos en el enchufe. Entonces la gente toma, no me coma estos arbolitos porque si no te mato. ¿Me entiende cómo lo toma la gente? Entonces no es así lo que Dios está diciendo. Entonces vino Satanás, apareció Satanás y le dice, oye, ¿por qué no comes de esta rica fruta que tiene este árbol? A nosotros nos decían que era una manzanita, pero dejemos la manzana, no interesa. Y la tuvo en la boca, no, porque el Señor nos dijo que si comemos de este árbol, de cierto moriremos. Y dice, no es así. ¿Y por qué no puedo meter los dedos en el enchufe? Y porque te va a matar la electricidad. Y viene alguien y te dice, no es así, no, metelo nomás. Oiga, ya sabe, ¿no? Bueno, así le pasó al hombre. Pero en su gran amor Dios siempre, porque Dios hizo al hombre en una relación diferente de lo cual había hecho la creación. Él ya había hecho la creación, vamos a decir, había hecho los ángeles, ¿cierto? Había puesto niveles. Estoy haciendo esto solamente para que podamos entender, este capítulo es la entradita a este capítulo, porque si no entramos fríamente a analizar los versículos y le va a faltar esto, que obviamente el que entre en la mitad del programa para adelante, yo le voy a recomendar, que quizá lo repita más adelante, que vuelva al inicio, porque si no entiende esto, le va a costar muchísimo, le va a costar entender el resto de las cosas. ¿Por qué? Porque va a entender letra fría y no va a entender por qué y estas cosas y por qué hay que hacerlas. Bueno, de eso se trata. Son instrucciones. Instrucciones. Por ejemplo, hay autos que usted sube, cierra la puerta y empieza pi, que se ponga el cinturón. ¿Es una ley? Poner el cinturón si no te arranco. Poner el cinturón si no voy a poner una bomba o envío veneno al aire para que te mueras. ¡No! Es una instrucción que se ponga el cinturón. ¿Para qué? Para proteger su vida de algún accidente que pudiera ocurrir, ¿cierto? No que te pongas el cinturón porque está la policía y te va a hacer una multa. No, ¿ve cómo es? No meta los dedos en el enchufe, es lo mismo. Entonces, la introducción. Cuando nosotros podemos captar esto, podemos entender, ya vimos que Dios hizo al hombre, le dio instrucciones. Anteriormente había hecho la creación. Y la creación, voy a decirlo a mi manera porque no estoy dando un estudio sobre el tema, sino una explicación, se partió, se dividió. Entonces Satanás se rebeló contra el Señor. ¿Por qué? Porque él quiso ser como Dios. Y no solamente él, sino que la tercera parte se rebeló contra Dios. O sea, él arrastró la tercera parte. Entonces quedó, vamos a llamarle, la totalidad de los ángeles quedó dividida, ¿cierto? Una parte levantada contra Dios y Dios dijo, voy a crear al hombre. Pero al hombre lo creó inferior a los ángeles, pero le dio algo que es sumamente mayor que los ángeles, el amor que puso en él. Cuando el hombre toma ese amor y ama a Dios, entonces se convierte en una relación superior a los ángeles. Bien, esto tiene una profundidad muchísimo más grande de lo que yo estoy hablando, pero es como para que usted vaya entendiendo esto. Dios le dio reglamentaciones, le dio leyes a los hombres. En realidad, para que lo entendamos, instrucciones para que el hombre viva sobre esta tierra.
Entonces, el hombre siempre desobedeció estas instrucciones y hasta muchos cambiaron estas instrucciones en cuanto a la interpretación. Un día vino Jesús a la tierra. El hombre ya estaba dividido de Dios. Ya el diablo parecía que su objetivo lo había cumplido en deshacer todo lo que Dios quería hacer en esta tierra. Y fíjense, desde Adán y Eva, un versículo que a mí me gusta repetirlo tantas veces, ¿no? Porque el Señor cuando reprende a Eva y le da su castigo, reprende a Adán, le da su castigo, también lo hizo con Satanás. Y el castigo a Satanás fue este: un hijo de esta mujer carnal, un hijo de esta mujer de carne y hueso, tan débil en cuanto al poder de Satanás, un hijo de esta va a nacer y te va a partir la cabeza. Bien, o sea, te matará un hijo de esta. Usted sabe, si lo analiza bien, la humillación que es para un segundo después de Dios, que era Satanás, hoy, en ese momento, decirle al Señor, un hijo de esta, una creación que hizo Dios, tan ínfima, un ángel mató en una noche 185.000 personas, un solo ángel, 185.000 personas, y porque Dios le dijo, para, si no seguía matando, y es un ángel, imagínense, vamos en categorías para arriba, ¿cierto? Arcángel y todo lo demás, ¿cierto? Bueno, hasta llegar a Satanás, el más alto. ¿Quién era Satanás? Aquel que ocupaba el trono, o el trono no de Dios, pero ese lugar que tenía la filtración de toda la alabanza, por él pasaba todo hacia Dios. Entonces, ¿cuánto podemos profundizar? No ahora, porque no es el tema, pero sí para entender esto. Yo para mí lo veo vital, porque si no vamos a entrar vamos a analizar este versículo son 72 mandamientos de los 613. Y voy a aclarar que los 10 mandamientos son el resumen de los 613. Y voy a aclarar que Jesús lo resumió en 2. Entonces, y lo aclaro, resumir no significa son 2. Como hay algunos que dicen, no, ahora son 2 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. No, fue resumido. ¿Y por qué fue resumido? Porque las tablas estaban en 2 partes. Los mandamientos que tienen que ver con Dios y los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Quien hace estos 2 mandamientos está cumpliendo con toda la instrucción. Dice la ley, con toda la ley. Pero yo le voy a poner la verdadera palabra que ilustra lo que realmente Dios quiso decir. Instrucción. Entonces, mire de lo que estamos hablando. Dios le dijo, te partirá la cabeza, un hijo de la mujer. Imagínese Satanás, imagínese ese tercio de ángel de la totalidad que él arrastró. Imagínese los 2 tercios que estaban con Dios, viendo que una cosa tan simple, que un empujón de un ángel nomás quizá nos partiría el pecho, venciera a ese tan poderoso. Pero claro, ahí había un misterio en eso. Cuando Jesús vino a la tierra, venía a la tierra, entró con 2 misiones. Una era ocupar su lugar y mi lugar. Yo sé que es lo mismo decir para algunos a redimirnos. Sí, pero vamos a entenderlo porque después vamos a ver otras partes, que Él vino a ocupar nuestro lugar y morir por nosotros. O sea, que en vez de que lo que está escrito cayera sobre todos nosotros y nos matara y no quedara ninguno, Jesús dijo que todo esto caiga sobre mí, yo me paro en el lugar de ellos, ocupo el lugar de ellos y muero yo por ellos. Esa es una parte que es la parte que digamos más conoce la gente. Pero hay una que poco conocen, es que Él vino a enseñar la Torá, o sea, Él vino a enseñar las instrucciones de Dios, Él vino a enseñar las Escrituras. Entonces cuando Jesús vino, en su época que Él llegó, no estoy hablando hoy, sino en su época cuando Él vino, las Escrituras solamente eran los 5 libros de Moisés, escuche, los 5 libros de Moisés y todos los profetas hasta el último, Malaquías. Entonces, fíjese, eso es lo que había. Jesús vino a enseñar la Escritura con el respaldo de los profetas.
Si usted lo entiende así, va a ver que es fácil para su vida, porque después todo lo va a analizar de la misma manera. Usted puede entenderlo muchísimo mejor de lo que yo estoy explicando ahora, pero estoy hablándoles, recuerden, siempre a la gente que quizás menos saben. Entonces, eso que vino a hacer Jesús, que es a enseñar las Escrituras, es darle la verdadera interpretación de aquello que fue escrito. Estamos analizando que aquella escritura ya tiene casi 4.000 años, 4.500 años. O sea, si vamos del principio, 6.000 años desde Génesis. Pero estoy hablando desde que le escribe Moisés. Entonces, hoy vivimos diferente. El diablo se encargó de este mundo, es el príncipe de este mundo. Y hay una mentalidad totalmente opuesta. Nosotros estamos volviendo a la casa del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos volviendo a la instrucción del Padre, a la manera cómo se vive en la casa del Padre. Y es obvio que usted va a chocar porque su mente y su corazón funcionan diferente en cuanto a lo que nos dice y nos enseña la Escritura. Entonces, porque ya venimos del mundo, venimos con aquella naturaleza adámica. Entonces, ahora, al nacer de nuevo, nosotros ahora volvemos a la casa del Padre y entramos en las leyes, los estatutos o en las instrucciones del Padre como lo que corresponde. Termino con esa frase y te partirá la cabeza. Significa que un hombre, como usted y como yo, con este cuerpo, que a veces nos agarran las enfermedades y todas esas cosas, un hombre en esa situación iba a vencer a Satanás, el poderoso, uno tan grande como Satanás, lo iba a vencer un hombre. Y así fue en la cruz. Mientras Satanás creía que lo estaba venciendo a él estaba siendo vencido hasta que Jesús exclamó y dijo, consumado es. El misterio ahora empieza a revelarse. Y Satanás se le vino la noche, por eso se hizo tiniebla, se le vino la noche a Satanás y entendió que ya estaba él condenado y sus seguidores. Ahora nosotros, que estamos en el camino, en esta historia, tenemos que decidir si o acá o allá. Entonces, ahora sí, con esto vamos a ir entendiendo, por ejemplo, vamos a ir entendiendo de las cosas que vamos a ir hablando. Porque vamos a ver diversas leyes, donde voy a empezar. Justamente el nombre de esta parasha es Cuando salieres. ¿Por qué el nombre es Cuando salieres? Porque comienza en el 21:10, como dice acá abajo, ¿vio? Y dice, cuando salieres a la guerra, de ahí viene el nombre. Todos los nombres de las porciones tienen que ver con las dos primeras, o las primeras palabras que comienza la porción. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Yahweh tu Dios los entregara en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Me olvidé los títulos, pero ya he leído, o sea que ya sabemos que estamos en cuanto a los títulos en el primer lugar. Justamente de lo que vamos a ver hoy es diversas leyes, esto que estamos leyendo ahora. Acuérdese que este tiene 72 mandamientos dentro de todo lo que vamos a hablar. No vamos a ver todo, ¿no? Y sería imposible, vamos a ver algunos de ellos. Usted hoy cuando esté en las reuniones en sus iglesias y van a compartir esto, seguramente cada uno de ustedes pueden tomar de todo eso que está ahí muchísimas cosas. Yo voy a tomar lo que creo hoy importante de compartir con ustedes. Una de las cosas que vamos a ver hoy es diversas leyes o instrucciones. 2. Instrucciones sobre la convivencia y la castidad. 3. Los excluidos del campamento. 4. Instrucciones sanitarias y humanitarias. 5. La repudiada. 6. El enemigo Amalek. Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo en esta porción a medida que nos vamos a ir adelantando. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Dice, continuamos con la lectura, porque quedé en el versículo 12. Y la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Muy bien. Y el otro. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás ni por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Cuando nosotros vemos esto, y lo trasladamos a hoy, no lo podemos entender. No lo podemos entender. Pero yo quiero que usted vea que la semana pasada recordará
dice que cuando llegaba la ley de la libertad de los esclavos, la ley, cuando llegaban los 7 años, que se llama el año Shemitah, el año de la liberación, dice cuando tuvieras un esclavo lo dejarás libre, le darás dinero, le darás de parte de tu abundancia y le dirás que se vaya, que está libre porque Dios manda que eso sea así. Pero si el esclavo dice, no, yo no me quiero ir de acá, yo me quiero quedar contigo porque te amo. Bueno, ¿a dónde ha visto eso en la Biblia? O dirá alguno. Bueno, primero está escrito esto que estoy hablando. Segundo, Ruth la moabita, la madre la despidió, le dijo, bueno, querida, era su sierva, era la esposa de uno de sus hijos y también su sierva. Le dijo, bueno, vete a tu parentela, a tu casa. Y ella le dijo, no, con ti me quedo, no me pidas que me aparten y te deje, porque tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Eso dijo Ruth. Estamos hablando de esto. Ahí lo tiene aplicado. El versículo dice, y tomarás una lesna, harás un hueco en la oreja contra la puerta, ¿cierto? Y yo lo expliqué la semana pasada lo que eso significa. Físicamente lo que eso significa parece rarísimo para todos, pero espiritualmente es lo que nosotros hemos hecho. Señor, te amo. El Señor dice, mira que seguirme a mí, tenés que dejar todo atrás y venir conmigo. Y dice, Señor, te amo, yo quiero ser tu siervo. Bueno, muy bien. Entonces clava tu oreja a mi palabra, a mi puerta. Jesús es la puerta, Jesús es la palabra. Entonces eso lo vimos, no lo voy a repetir, lo vimos la semana pasada. Acá estamos viendo algo, y recuerden, Jesús vino a enseñarnos esto, para que veamos que la voluntad del Padre, esos 613 mandamientos, están en la Biblia, y Jesús los enseñó y los aplicó para poder vivirlos, y de la única manera que eso se puede vivir es en Jesús, es en Yahshua. ¿Por qué? Si no, no hay manera de poder hacerlo. Entonces, recuerdo que la salvación es por gracia, siempre lo voy diciendo, no tengo un aula aquí a gente que ya somos todos creyentes, sino que hay gente que también es nueva, y la salvación es por gracia. Pero cuando soy salvo, amo al que me salvó. Entonces, Señor, te amo. Entonces Jesús me responde, me dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿por qué guardo mandamientos? Porque amo a Jesús, porque Él me salvó por su amor y su gracia. Entonces, toda la historia, desde el Génesis en adelante, es una historia de amor entre Dios y su pueblo, desde el inicio. Dios amó al hombre, creó al hombre, Adán y Eva, y lo creó y le dio una pareja, o sea, hizo un matrimonio. Ese matrimonio es la representación física, digamos, de aquello que es la relación entre Dios y el hombre. Entonces, aquello que vemos en el matrimonio, ¿cierto? Que es la aplicación de lo que Dios quiere en nuestra vida, pero obviamente no llega a la altura de lo que Dios nos exige y nos pide, pero es toda la historia del hombre, de Dios y el hombre. Ama a su novia que se quiere desposar con ella, o sea, casarse. Y se casa, así termina la historia, se casa con la que ama. Eso hace que la novia sea uno con el novio, que ya es, en ese caso ya es casado, es uno, y los ínfimos hombrecitos que éramos antes, comparado con el poder, la autoridad de los ángeles, ahora ya son lo máximo. Si Satanás antes era el segundo después de Dios, hoy nosotros somos uno en Cristo, y Cristo mismo, o Jesús mismo, o Yahshua, el Mesías, ¿cierto? Es el Padre. Por lo tanto, somos uno con el Padre. Dice, que se amen los unos a los otros, y eso nos hace uno con Jesús. Y Jesús es uno con el Padre. Entonces, mire el lugar de aquel pequeñito que es el hombre, a donde, cuando llegue el final de la historia, Dios nos invita a estar. Entonces, ¿por qué obedecer los mandamientos? ¿Será para que Dios no me mate? Hermano, no, son las instrucciones porque Dios nos quiere dar ese regalo, que seamos lo máximo de la creación. No porque no le importen los ángeles ni demás, no está hablando de eso Dios, sino que en la simpleza de lo que fue creado, está haciendo algo de lo vil, está haciendo algo poderoso.
Porque ninguno de los que estamos ni hablando, que sería yo, y escuchando, que son ustedes, ninguno estamos en condiciones de decir, yo estoy bien. En Cristo estamos bien. En Cristo estamos perdonados. Pero fuera de Cristo, hermano, estamos nada, somos nada. Entonces, mire el premio que Dios quiere. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones para llegar allá? Hay lugares que usted para llegar tiene su teléfono, pone un GPS y le dice cómo llegar ahí y le da las indicaciones. Y no le está diciendo, y si no llegas, morís. No, son las instrucciones para llegar a ese punto. Entonces, ahora, si usted mira las instrucciones de Dios como para llegar al final, que es el premio de lo que estamos hablando, inclusive en el camino hacia allá, ya vivimos mejor. En sus instrucciones. Y deja de ver eso como ley, como gente que ¿cuántos se quejan? Que manda a obedecer la ley, que nos quiere judaizar. No, hermano, yo no quiero judaizar a nadie, no estoy hablando de la ley, le estoy hablando de cómo llegar allá, que es el trabajo que Dios nos ha dado. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, ahora ya entendió, ahora vamos a ir a los puntos de esto. A ver dónde quede. Fíjese este tema. Salís a la guerra, vas a pelear, tenés el enemigo, matás al enemigo y ahí hay mujeres entre los enemigos, ¿cierto? Que tomas, como dice, y tomarás cautivo, porque es obvio, vas a la guerra, a los que mataste, a los que no, los tomas cautivos, los llevas. Cautivo significa lo vas a usar de esclavo. Estoy hablando en su tiempo para que se entienda, pero hoy las guerras como son similares. Pero acá hay un Dios santo que lidera un pueblo santo, y ese pueblo santo es el que va a la guerra. No estamos hablando ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de no sé quién. Estamos hablando de un Dios grande que tiene un pueblo y lo manda al pueblo a guerrear y tiene que tener las instrucciones de Dios. Había mujeres, y las mujeres en sentido general decía, acá vienen esto contra nosotros, mejor me voy a vestir tentadora, no sé qué, cosa de que a mí no me maten, y bueno, y voy a ver si lo puedo tentar. Estaban hablando del pueblo de Dios, para que yo poder seguir viviendo como era antes. Eso era muy, muy normal. Ahora bien, también había casos que la mujer era hermosa a los ojos de la persona, y tenía las intenciones de que, bueno, vamos a llevar cautivo todo esto, pero esta la quiero para mí. Entonces miren cómo es Dios. Fíjense cómo es Dios, su amor, su bendito amor. Porque alguno está viendo que parece que Dios despreciara a las mujeres, al enemigo y a los demás. No, está protegiendo inclusive a esa mujer cautiva. Y está dándole instrucciones al hombre cómo respetar a esa mujer. Imagínense el matrimonio, porque esto también simboliza el matrimonio. Pero fíjense acá cómo llega esa mujer a este hombre. No es el flechazo cupido, como dice alguno, en que han estado en un lugar, estaban en la iglesia adorando al Señor y se miraron y ¡ay! Quedó mi corazón. No, estamos hablando de guerra, hermano, de muerte por todos lados, y entre ellos una mujer, me imagino, que ha estado, para que no la maten, se ha arrastrado por un lugar, con tierra, con barro, con todo tipo de cosas, despeinada, mal vestida o su vestido roto, ¿cierto? Y el hombre veía y dice... ¿cómo que dice? A ver, y la codiciares. O sea, esta me gusta, algo hay, algo me flechó, ¿no? Por eso le puse el ejemplo, estamos cantando una alabanza, la miré, ¡ay! Fue el Señor. Bueno, mire cómo es el caso este. Acuérdense que yo trato de ir más rapidito, ¿no? Y después usted mete a hacer más detalles, pero... la semana pasada muchos de gente de otros lugares, gente que no sé, que quizás no conozco tanto, me llamaron para decir, mira, hoy pude entender lo que usted dijo del hombre, del esclavo que lo clava que le hace el hueco en la oreja, y yo me alegro porque está ahí en la Biblia. Si no, claro, no lo entiende, si no, esto era para antes, no, esto no sirve más, esto ya pasó, esto es viejo, esto es vivo, es actual, es real. Ya lo va a entender también, y cuando lo entienda, verá usted que usted pasó por ahí y yo pasé por ahí. Y que nosotros somos esa mujer, porque acuérdese, la mujer siempre representa en este caso a Israel, y usted y yo somos Israel. Entonces nosotros hemos vivido esto, que alguien en una guerra nos tomó y dijo, esta la quiero para mí, y fuimos nosotros. Eso es lo que vamos a ver, minutitos nada más. Ahora vamos a
a dilucidar algunas cositas que están allí escritas. Entonces, acá lo que estamos viendo es el honor, el respeto, la hospitalidad, la dignidad que Dios le pide al hombre, y en este caso a un soldado le pide sobre la mujer aquella que él tomó cautiva. Fíjense lo que está hablando, ¿no? Entonces, él la tiene que tomar, o sea, los trae, o sea, no él solo, sino que traen un montón de cautivos. Él dice, esta yo la quiero para mí. Muy bien. Ahí empieza un ritual. Si la quiere para él, porque Dios dice, y la codiciares, ¿te gustó y la quieres para vos? Mire lo que hace Dios. Yo te lo permito, pero hay un ritual para hacer. Mire. Para aquellos que dicen, ay, los rituales, yo no tengo nada que ver con eso. Acá hay un ritual. Acá hay un ritual. Hay cosas que nosotros por ahí, porque nos enseñaron, porque ahora somos libres y demás. Somos libres, sí, para hacer la voluntad del Padre. Y en la voluntad del Padre están enseñadas las cosas de cómo se deben hacer, y muchas de ellas son un ritual. Por ejemplo, lo de la oreja, que le conté anteriormente, en la puerta o con hueco, ese aro que se le ponía después y quedaba marcado con un aro para que todos sepan que es siervo de él. Era un acto de amor, no de violencia, sino de amor era el acto. Entonces ahora vamos a ver que acá también hay un acto de amor. No es que te estás buscando una prostituta. Había prostitutas. Acá te estás buscando la mujer que codiciaste, la mujer que te interesó, algo que te llamó a tener una relación con ella. Entonces lo vas a hacer de esta manera. Entonces vamos a ver qué cosa le dice. Primero, la meterás en tu casa. Rapará su cabeza, cortará sus uñas. En otra versión dice, arreglará sus uñas. Se quitará el vestido de su cautiverio, o sea, las ropas que ella tenía mientras fue tomada cautiva. Y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella. Y tú serás su marido y ella será tu mujer. No es una relación, bueno, vamos a ver. No. Y vos serás el marido y ella será tu mujer. El versículo que sigue lo vamos a leer en un ratito, pero lo tengo que explicar porque obviamente tiene que ver con lo demás. Si no parece, bueno, si no te gustare la dejas, no, pare. Que ahí lo vamos a entender. Lo voy a leer ahora, ya está. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Bueno, acá mire, usted tiene que estar viendo el amor de Dios acá. Primero, hacia la mujer y también hacia el hombre. Porque le permite al hombre, bueno, mira, en ese cautiverio toma una. Las que no tomen serán cautivas, serán trabajadores, como decir, estarán presos. Y no son de la congregación, no son del pueblo, son los otros, son los enemigos, los que te querían matar a vos, fuiste y vos mataste al enemigo, y la gente que no mata, porque no los mandaba a matar a todos, entonces traelos de cautivo y que sirvan como presos y demás. Claro, y usted dirá, uy, pero qué feo eso. No, feo nada, mi hermano. ¿Sabe por qué? Son enemigos. Segundo, si ellos querían el Dios de ese pueblo y ser parte de ese pueblo, obviamente eran los extranjeros, podían serlo. ¿De quién dependía? De ellos. Como de usted y de mí también depende. Entonces, vamos a ver este ritual y vamos a tratar de entender qué es lo que este ritual exige, y vamos a ver que es tan bíblico como la Biblia. Y eso es lo bueno. Tomen su Biblia, vamos a leer... Antes de leer, le vamos a decir, se quedará en la casa, o sea, rapará su cabeza. Vamos a empezar por ahí, rapar la cabeza. Espera. Levítico 14:8. Dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pueblo, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días, cortará sus uñas y se quitará el vestido de cautiverio. Bien, todo esto ya estaba escrito, era una
era un ritual que debía hacer hasta el leproso también. Entonces, cuando él tomaba a una mujer, le gustaba, él tenía que traerla a su casa. Cuando uno dice su casa, es, acá en mi casa, nosotros vivimos de esta manera. Entonces la traes a tu casa, para que ella viva a la manera que yo vivo. Ya lo va a entender después en la aplicación que tiene que ver esto con Dios, para que vea que es realmente algo que parece violento, realmente es una señal del amor de Dios y es una señal de lo que Dios hace con su amor en cada uno de nosotros. Entonces esta mujer tenía que hacer un ritual, cortarse el pelo, arreglarse las uñas, cortarse las uñas, sacar la ropa que tenía, como vivía antes. Entonces, si nosotros vemos Efesios capítulo 4, versículo 22, nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir de usted y mía, despojados del viejo hombre, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad a la verdad. Mi hermano, lo que está sucediendo aquí es que el hombre vio a esta mujer, sintió ese amor hacia ella y la quiere traer a vivir con ella. Ahora ella lo que tiene que aceptar, y fíjense en qué hermoso Dios, porque le da un tiempo para que no sea violentada en su manera de pensar. Ella tiene un tiempo y le dice, hará esto y llorará a su padre y a su madre. Significa su pasado, su manera anterior de vivir. ¿Cuánta gente hoy es creyente? Y, por ejemplo, yo siempre he contado yo en la iglesia donde estaba antes, cuando yo estaba en la iglesia Mana, yo tenía un grupo de gitanos, generalmente gitanas, había un solo varón que iba, y estuvieron conmigo casi un año. O sea, eran más de 20, había mucha gente en la iglesia y ellos entraban juntos y se iban juntos. Se notaba que era una comunidad, y es común y nada, y unidad, común, unidad. Entonces, ellos estaban siempre en las reuniones. Y bueno, lo clásico que siempre cuento de esto es que a ellos les gustaba porque me entendían como yo hablaba. Bueno, pero cosas que me llaman la atención de lo que yo quiero ir compartiendo con esto, porque estamos hablando de la mujer, o sea, de su pasada manera de vivir. Cuando un día yo encuentro a una de ellas por la calle, me saluda, hola pastor, hola hermana, Dios le bendiga, le digo yo. Y ella entonces se vuelve y me dice, pastor, usted sabe que esto es muy difícil para nosotros. Y yo le digo, bueno, a todos nos cuesta, vivimos en un mundo así y así, entonces tenemos que... ahí está. Hace calor y apague la calefacción, por la duda que alguno diga, ¿qué hizo? Entonces, dice, no, pero ¿sabe por qué? Porque nosotros antes de ser creyentes, hacíamos mucho dinero, estamos hablando de ellos, ¿no? Dice, porque yo caminaba así por las calles y adivinábamos la suerte y hacíamos un montón de cosas y nos volvíamos con mucho dinero a casa. Dice, y ahora, bueno, mire, vendemos bolsitas, no sé, las que ellas vendían cosas ahí. Entonces yo entendí lo que me estaba diciendo, que en su anterior manera de vivir, vivían de una manera y hoy, por el Señor, viven de otra. Bueno, a muchos les pasa lo mismo. Puse este ejemplo, ¿no? Pero a muchos les pasa lo mismo. Algunos, no sé, tenían un negocio que tenía que ver directamente con el pecado y ganaba bien. De pronto ahora viene el Señor y la tiene que vive la vida de otra manera. Y Dios no te va a decir, ¿cuántos ganaba antes? 10.000 pesos por día. Bueno, ahora yo te voy a venir conmigo. No, pare, eso no está así en el camino, en las cosas de Dios. Entonces, por eso dice, te sacarás tus ropas. Llorarás a tu padre y a tu madre, o sea, la vieja manera de vivir que tenías. Y dice, la tendrás, ¿cuántos días? Dice, creo que eran 30, pero estoy viendo si no eran 40 porque ya me entré en la duda. Meterá en tu casa, para cortará sus uñas y quitará su vestido. Un mes entero, 30 días. Y llorará a sus padres 30 días. Él no podía tocar a esa mujer hasta que ella no pasara ese proceso que estamos hablando, que ella entendiera que dentro de la casa de él había una manera de vivir
prolija, muy buena, porque estaba de acuerdo a la palabra de Dios y con muchas bendiciones para ella, pero él no la podía forzar a que lo haga. Entonces le daba la oportunidad de que llore lo anterior, para que después, cuando esto pasara, entonces él podía llegarse a ella, podía tener su relación con ella, mientras tanto no podía tocarla. Oiga, hacía 30 días atrás que él la amaba, la quería a esta mujer, y tenía que esperar el proceso en ella. Y ahora vamos a ir aplicando un poco rápido este proceso porque lo tenemos que entender. En una guerra que hay entre el cielo y el infierno, nosotros éramos cautivos, o fuimos cautivos. Y Jesús, en su gran amor, nos vio y dijo, este lo quiero para mí. Voy a hablar de mí. Voy a hablar de mí para no poner un ejemplo así extraño. Me vio y me amó. Y me dijo, este lo quiero para mí. Y dice, vení, te llevo a mi casa. Y en mi casa quiero que te saques esa ropa, que te cortes el cabello, que empieces una vida nueva conmigo. Y no me da su palabra para que yo la aprenda. Por eso, Levítico 14:8 decía, y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo, se lavará con agua. El agua es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a lavarme con agua, a leer la palabra, las instrucciones de Dios, eso va lavando mi vida y me va cambiando para yo estar en esos 30 días que son llorando mi pasado, recordando lo que era, que vamos a aclarar, algunos hemos tenido una vida en el mundo que fue, entre comillas, buena. Hay otros que tuvieron sufrimiento porque venían de enfermedades, de problemas, de vicios y tantas cosas. Pero hay quienes no. Cualquiera sea la manera, es llorar ese pasado, lavar mis vestidos, vestirme del nuevo hombre, como dice en el libro de Efesios, y eso me lleva a una relación con Él, que también es Efesios 5:25. Las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. ¿Qué estamos hablando de ahí? O sea, nosotros somos acá la casada. ¿Quién es su marido? El Señor. Entonces, ¿qué quiere decir sujeta a Él? Bajo la cobertura de Él. Estamos en Él. Él nos guarda, Él nos cubre, Él nos ama. Y nosotros aceptamos eso porque en Él tenemos la bendición. Esto que estamos viendo acá, Dios lo permitía con este punto, con este final que estamos hablando. Por eso entender esto, por eso cuando Jesús vino a la tierra a enseñarnos la voluntad del Padre, viene a hacer entender, por eso dice, lo resumo en dos, amar a Dios y amar al prójimo. Cuando nosotros entendemos el amor y vemos a esto de la manera que fue escrito y no de la manera que fue enseñado, no de la manera que lo explica cualquiera, no de la manera en que yo lo quiera entender, es de la manera en que Dios lo dice, nosotros estamos viendo un acto de amor del Señor, un acto simple, pero lleno de amor hacia las personas y aún el prójimo y el prójimo enemigo. ¿Se da cuenta? Mire qué simple. Entonces, hoy quizás le pasará a alguno que entendió esto, le va a pasar como la semana pasada que entendió lo de la oreja. Y no quiero decir porque yo lo enseño, oiga, lo entendió en cualquier reunión que se enseñó esto. Lo importante es que estamos entendiendo que la voluntad del Padre, a lo que se le llaman el Viejo Testamento, no es viejo, hermano. Es tan nuevo como toda la verdad de Dios, porque es lo que Dios dijo en su tiempo y no hay que cambiarle ni una coma, ni una tilde, nada hay que cambiarle, porque como está escrito, pero interpretado por el amor de Jesús a esto, hace que esto sea una verdad constante en cada uno de nosotros. Seguramente me dejaré un montón de detalles, y un detalle que no lo quiero dejar, que es este. Y dice, y si no te agradare, las dejarás en libertad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Por qué no te puede agradar? Ay, porque era fea, porque después que la vi bien era chueca. Oiga, no está hablando de eso. Esa es nuestra mente pervertida que puede pensar así. Dios no tiene esa mentalidad. Si no te agradare, ¿por qué? Porque en esos 30 días ella debía cambiar sus vestidos, o sea, sus ropas. Se vestía como era antes, ahora se va a vestir como Dios quiere. Bien, ahora ¿qué va a hacer? Se va a lavar con agua, se va a llenar de la palabra, de la Torá de Dios, de las instrucciones de Dios. Cuando ya está todo, te acostas con ella. Pero después ella siempre
Dice, sí, bueno, pero yo quiero ser como antes. Entonces a mí eso no me agrada. Mire cómo cambia la interpretación. De eso está hablando Dios. Entonces la dejarás libre. Y mira lo que dice. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Esto es una llamada de atención al hombre. Pero tiene que ver con el espíritu de lo que está diciendo esto. Ella no quiere vivir dentro de la casa como él quiere, que sería como Dios quiere. Porque acá esto está simulando al verdadero hombre israelita que está viviendo de acuerdo a la voluntad. Y ella no quiere vivir así, entonces ¿no te agrada? Bueno, harás esto, la dejarás en libertad. ¿Por qué? Porque la mujer tiene libre albedrío, el hombre también, todos, ¿no? En general, tenemos libre albedrío. Jesús nos salvó y nos libertó de Satanás y nos llevó a la libertad. Pero yo puedo decidir no estar más en el Señor, no querer seguirlo. Bueno, si no me quieres seguir a mí, anda, ya sos libre, haz como quieras. Tenés libre albedrío, te respeta. Eso es lo que está diciendo ahí. Es obvio que si usted no queda en Jesús, dentro de Jesús, va a quedar afuera, va a entender lo que es la libertad y obviamente caerá de nuevo en los lazos del enemigo, que es bien poderoso para esa gente que no está cubierta por Jesús. Por lo tanto, mi hermano, esta historia tiene la podemos entender a la luz de la palabra de Dios como corresponde, y obviamente que esto es una base enormemente fuerte como para entender lo que es el matrimonio y otras cosas más que tienen que ver con el matrimonio, que no es el tema hoy en esta paralla, pero se abre, que seguramente alguno se introducirá en el tema por ahí, porque obviamente nos da muchísimo el Señor para ver. Entonces, vamos viendo. Después nos habla en los versículos siguientes. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, bla, 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 todo es bla, 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 no, perdón, es la palabra de Dios, ¿no? Para nosotros parece que fuera difícil entender estos temas, pero si usted entró ahora al programa, le invito, aunque sea cuando yo termine, vaya al inicio y vea el programa desde el inicio, porque ahí lo expliqué. Estamos hablando de 72 mandamientos que hay dentro de estos capítulos que estamos viendo hoy, y si no lo vemos a la luz de lo que entendemos nosotros, nuestra relación con Dios y del amor de Dios, no lo vamos a entender, porque nos van a parecer la manera de entender cómo es nuestra propia mente, que por eso el Señor dice, cuida tu corazón más que todas las cosas, porque el corazón es traicionero. Entonces, este es un traidor, el corazón que tenemos nosotros, pero el Señor nos cambió el corazón y nos dio un corazón nuevo. Con el corazón nuevo entendemos, pero con el corazón viejo parece que todo fuera mal. No, ¿cómo Dios va a permitir eso? Ya después vamos a hablar del divorcio, y cuando hablemos del divorcio vamos a entender de que Jesús le responde. Moisés dio carta de divorcio y Jesús le respondió a esas palabras. Dice, pero fue por causa de ustedes, porque en el principio no era así. O sea que son lo que se llama, Dios lo tuvo que hacer por causa de ustedes, pero nunca Dios quería eso. Entonces, cuando alguien no entiende, tenemos que entender ese espíritu que tiene la palabra de Dios, y cuando nosotros entendemos el espíritu, que la única forma de poder entenderlo, claro, es tener el Espíritu Santo en nuestra vida, estar lleno de Él, el amor de Dios constante en nuestro ser uno con Jesús, y después lo vamos a ir entendiendo. ¿Cómo es este camino? Por eso tenemos que estudiar y aprender. Y qué bueno que cada semana, en este caso conmigo a las 10 de la mañana, los que pueden, pero en donde sea y con quien sea, están para aprender esto. Juntarnos entre varios, que claro, eso siempre fue así, pero hoy ya casi no se puede. Entonces lo hacemos hoy. La alternativa que yo tengo es hacerlo acá. Por ejemplo, yo tenía a esta misma hora una reunión en una casa, la casa de Débora,
con Aldo, con Maribel y otros más que estaban allí, y no pudimos ir más porque no se podía. Entonces, bueno, dije, bueno, lo voy a hacer en un programa, y ahora yo estoy acá y están en la casa de Débora, seguramente está Débora, está Aldo, ponen el celular, creo que ponen la computadora y estamos juntos. O sea, es la manera de que hoy lo podamos hacer. Por eso digo, agradezco a todos los que comparten conmigo después el pan, porque yo lo hacía en la casa de ellos, entonces ahora yo lo hago acá. O los que hacen a la tarde con el pastor Nico de la comunidad de fe de Cosquín, que lo hacen ahí. También entran todos y cuando están en su casa, alguien levanta la copaya, el otro de acá y toman. Y bueno, es la alternativa que vamos teniendo. Entonces, nosotros leemos esto y es la explicación que Jesús nos da en Lucas 14, 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece, vamos a leer qué dice acá. Deuteronomio 15, se lo voy a, los dos, tengo uno en cada computadora. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida. Ahora vamos a leer acá. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, acá dice mujer, acá dice padre, madre, mujer, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, le dije recién del corazón, aborrece su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Entonces tenemos que entender lo que está diciendo en cuanto a esa palabra aborrecer. ¿Será que Jesús quiere que nosotros aborrezcamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestros hermanos y hermanas? ¿Será eso lo que Dios quiere? No. ¿Nos manda a amar y nos manda a aborrecer? ¿Cómo sería eso? No. Hay que entender que nosotros, no nosotros, sino que el Señor amó a un pueblo, lo eligió. A ese pueblo, que es el pueblo hebreo, habla en hebreo. Dios le habla en hebreo y le dejó un libro escrito en hebreo por un hebreo que se llamó Moisés. Todo gira ahí. Nosotros no éramos de ese pueblo. Como Ruth no era del pueblo de su suegra. Entonces le dijo Ruth a Noemí, le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Si usted no hizo eso, de decirle al Mesías, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, entonces, mi hermano, usted está fuera de ese pueblo. Cuando usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida, aceptó ser pueblo. Entonces, ese pueblo tiene una instrucción que es la palabra de Dios. Ya lo expliqué antes, pero esa palabra de Dios escrita en hebreo, la tradujeron los griegos. Y los griegos traducen como ellos lo interpretan porque tienen una cultura diferente. Y pusieron la palabra aborrecer, que en realidad esa palabra lo que quiere decir es poner en posición lo que corresponde que va primero. Por ejemplo, no es aborrecer al padre y a la madre, sino poner a Dios sobre el padre y la madre. Obviamente que si pone a Dios sobre el padre y la madre, en cuanto a una explicación, no sé si la hago bien o la va a entender como realmente es el espíritu de lo que yo quiero que entienda, es amar más a Dios que al padre. O a la madre, o a los hermanos, a la mujer, a los hijos. ¿Le está diciendo que no ame al padre? No, sino que amar más significa. Entonces, esas palabras a nosotros nos quitan el verdadero espíritu, esas palabras cambiadas, nos quitan el verdadero espíritu. Es por eso que nosotros tenemos que saber que tenemos una Biblia. Yo tengo la misma Biblia que generalmente tenemos todos, la Reina Valera, 1960, pero he tenido que entender que para yo poder expresarme con ustedes y poder enseñar las cosas como corresponde, le tengo que decir que no diga la palabra ley, dígala, no hay ningún problema, pero la palabra ley es instrucción y no es ley como nos han dicho a nosotros de acuerdo al criterio griego o al criterio, vamos a llamarle occidental, en cuanto a la palabra de Dios. El Señor nos dio instrucciones, no nos dio las leyes. Hace esto, si no te mato. No es así. Hace esto, si no te doy una multa. Hace esto, no es así. Nos dio las instrucciones para que nos vaya bien. Y cuando nosotros tenemos las instrucciones para que nos vaya bien, obviamente dice que fuera de estas instrucciones entra el peligro. El peligro te lo está avisando
para que no lo hagas, porque si no vas a entrar en situaciones que no son de él, metiste lo del enchufe, ya te aviso, entonces ahora entraste con un shock, tuviste problemas, te tuvieron que internar y hacer un montón de cosas, y Dios está ahí y dice, bueno, pero te dije que no lo hagas. O sea, todavía estoy hablando en el amor de Dios, como aquel que se dividió y dice, no sé ni qué le pasó porque no lo puedo ni ver si él no está conmigo, que sería peor todavía. Entonces, acá está hablando de eso y nosotros lo tenemos que entender de acuerdo a como Dios lo está diciendo. No era Dios que le estaba diciendo que tomara una mujer. Dice, si la tomaste, ya estás ahí, ya lo hiciste. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿La vas a aborrecer? No. Tendrás a tu mujer, ya lo hiciste, ya cometiste la infracción, por lo tanto ahora tenés que solucionarlo con lo que vos tenés. Entonces le está diciendo, eso cuando Jesús viene, le da la verdadera interpretación y dice que no ama más al Padre, a Dios, perdón. No, lo vamos a leer como está. Si alguno viene a mí y no aborrece a su Padre, o sea, no pone en el segundo lugar al Padre, a la Madre, a los hijos, a hermanos y hermanas, porque ¿qué está diciendo? No será mi discípulo. ¿Qué significa? Yo era esclavo, Señor, y viniste y me diste libertad. Pero yo ahora, que soy libre, no quiero ser libre por ahí, sino que yo quiero seguir contigo. Entonces el Señor dice, bueno, entonces tenés que pegar tu oreja a la puerta, a Jesús, a la palabra, y vas a hacer como yo lo digo. Y como yo lo digo, es Dios en primer lugar. En los 10 mandamientos, el primer mandamiento, amarás a Dios más que a todas las cosas. Yo soy Yahweh tu Elohim, a quien amarás más que todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, más que el Padre, la Madre, ¿ve? Entonces, es poner a Dios en primer lugar. El 21:18 nos habla de un tema que es realmente fuerte. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. ¡Wow! Fíjense, hijo contumaz, el título que nos está hablando acá. Y esto yo lo quiero hablar con total libertad, franqueza, porque está en la Biblia y tiene que ser como Dios dice. Y ya acabamos de ver, dice quien no aborrece al padre, madre, hijo, hermano, hermana, no es digno de mí o no puede ser mi discípulo. Ya lo vimos, ¿cierto? Entonces ahora estamos acá. También en esta porción, yo generalmente no hago la aplicación de la enseñanza de los versículos que son, por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, lo que teníamos que leer y estudiar para hoy. Acuérdense que ustedes tenían que haberlo hecho antes de llegar hoy al programa. Si usted entró ahora al programa, yo cuando termine le voy a dejar los versículos para la semana que viene. Entonces, Deuteronomio 21, 10 al 25, 19. Pero también teníamos que leer Isaías 54, del 1 al 10, y 1 Corintios 5, del 1 al 5. Y acá vamos a entender a Pablo que está hablando en referencia a lo que nosotros vamos a hablar ahora, que es el hijo contumaz. Lo voy a leer bien porque acá hacen niño la palabra. Acá no dice niño, acá dice hijo contumaz. Espere que bajé para ahí me ubico, así puedo andar con mis dos cosas. Acá está. Bien. Fíjese, lo vamos a leer todo. Dice el 18, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, puerta, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Qué es glotón y borracho? No es de 10 años, hermano. Ya es un grandote pavo. Pavo, dije. Entonces, ya no estamos hablando de un nene. Estamos hablando de un muchacho grande, mayor. Entonces, bien. Pero sigue siendo el hijo. Tranquilo, porque vamos a ver, porque también teníamos uno de los capítulos que habla de los excluidos del campamento.
¿Y quiénes son? Porque ¿quiénes son los excluidos? Los que no pueden entrar al campamento. ¿Y quién es el campamento? La iglesia, mi hermano. Es la asamblea, la quejilá, la eclesía. El pueblo de Dios es el campamento. Esto es algo que repetimos y repetimos tantísimas veces porque hemos sido mal enseñados y hoy tenemos que aprender. La asamblea, la reunión, la congregación, en el primer lugar que nos habla la Biblia es en el monte Sinaí cuando le dio los 10 mandamientos. ¿Quién era la asamblea? Todo el pueblo. Todo el pueblo. No eran los de la iglesia A o la iglesia B o la iglesia C o la iglesia D. Era todo el pueblo que vivían en campamentos. Y al medio del campamento estaba el tabernáculo. Hoy es igual. Todos los que somos del pueblo de Dios somos un campamento. Y en medio nuestro está su espíritu, el poder, el Mesías. Por lo tanto, mi hermano, la Shekinah, la gloria de Dios. Entonces, nosotros dentro del campamento y está lo fuera del campamento. ¿Qué es fuera del campamento? El resto del mundo. Entonces, si yo hago una reunión en la iglesia y viene toda la gente de afuera, esa reunión no es la reunión del campamento, es una reunión que yo hago, que inclusive que bueno, la gente de afuera viene para que yo le hable de la palabra y sean parte del pueblo. Pero después tenés la reunión del pueblo, que esa es la diferencia que muchos no entienden. La reunión del pueblo es ¿quién? Los que estamos comprometidos, los que somos parte del campamento. Hoy que es Shabbat, desde ayer la caída del sol hasta hoy la caída del sol, es el día que se reúne el campamento, que sería la iglesia. Entonces yo estoy haciendo un programa de televisión y está saliendo hasta por las radios, sale en la radio de la Comunidad de Fe de Cosquín y sale por la radio HAT del pastor Rubén. Y por la radio, tanto la televisión como la radio, llega un montón de gente. Pero le estoy diciendo que hay una diferencia entre el campamento y los que no son del campamento. Ahora, ¿y por qué esa diferencia? Porque la palabra del Padre está en el campamento. Y pero yo quiero eso. Entonces entra al campamento, entra a vivir con el pueblo. Y el pueblo tiene que vivir como Dios lo dice. El hijo contumaz es justamente una actitud de gente, mire, ya es hijo, pero por más que no sea hijo, es lo mismo. Y no tiene una vida de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, por lo tanto, no estará dentro del campamento. Pero es mi hijo, pero no está dentro del campamento porque él tiene que decidir y él tiene que decir, yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Muy bien, él por su gracia, por su amor, te adquiere, ahora vení y vuélvete a la casa del Padre. En la casa del Padre hay una manera de vivir, tenés que hacer esa nueva vida y en esa nueva vida no hay lugar para glotón ni borrachos. Pero yo soy tu hijo, hace una excepción, ¿no? Hijo, me refiero en esa familia, no hijo. Esto es así. Por eso cuando hablamos de apedrear, que todo lo que se ve más adelante, acuérdense que es justamente lo que está sucediendo con cualquier persona que está en el campamento y se sale del campamento, muere. Esa es la muerte que algo pasó con el sonido. A ver, me voy a fijar si alguno se quejó del sonido porque vi que se movió algo. Bien, parece que no, nadie dice nada. Entonces sigo a donde estaba acá. Bien, ¿qué pasa si leemos ahora Primera de Corintios? Lo vamos a buscar 5:1-5. Para que veamos cómo Pablo aplica esta verdad. ¿Verdad que la iglesia no quiere escuchar? Porque la iglesia, ¿y el amor dónde está? El amor está, como ya lo vimos recién. Vas de guerra, tomas un cautivo, alguien que viene del mundo, lo traes a la casa, ya no lo mires como, a ver, voy y le predico a alguien, lo vamos a ver así. Le predico a alguien que no conoce al Señor. Es una guerra. El diablo lo tiene agarrado así y no lo quiere soltar. Y yo le digo, mirá, esto, aquello, Jesús murió por vos. Sí, yo quiero. Bueno, vení conmigo. Y lo traemos cautivo. ¿Ve? Esa era la mujer que estábamos hablando antes. Ya no estamos hablando de una mujer para que haya una relación de matrimonio. Estamos hablando de alguien que le predique. Y lo llevo. Ahora él llega a la iglesia y tiene que despojarse de su ropa, de su manera de vivir anterior y empezar a vivir como dice acá. Esos 30 días representan el tiempo prudente, que no son 30, en cuanto a lo que leímos recién sí,
es el tiempo en que nosotros cambiamos, dejamos de vivir como vivíamos antes para vivir como Dios dice que vivamos ahora. Bien, ya estamos entonces en lo que se llama el tiempo. Y después de ese tiempo, si esa persona que estuvo con nosotros, sí, mira, qué lindo, hay muchas cosas, pero hay otras que no, a mí no me gusta, a mí me gusta seguir tomando, a mí me gusta. Bueno, hermano, soy libre, anda. ¿Pero dónde te vas? Fuera del campamento, porque en el campamento no se puede tener gente así. ¿Qué sería el campamento? La iglesia, mi hermano. Entonces, miremos la iglesia como Dios dice y no miremos la iglesia como nos enseñaron. Ese lugar, la iglesia es el lugar donde tienen que venir las prostitutas, donde tienen que venir... Sí, ¿pero para qué? Para ser parte del pueblo, no para seguir prostituyendo. ¿O no? Y bueno, pero hay que esperar, si son 40, 50 años hay que esperar. No, mi hermano, no. O sea, yo no estoy poniendo tampoco el tiempo es de Dios, no es mío. Pero no viene la gente, dije prostituta, dije cualquier persona que quiera vivir de una manera mundana que hace dentro de una iglesia. O sea, si tenemos una reunión para todo tipo de gente, no hay ningún problema y me parece correcto y me parece que está bien hacerlo, bárbaro. Pero hay una reunión de los que somos. Entonces Pablo, 1 Corintios, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea que casi que en los gentiles, en los que no son de la iglesia, ni pasa esto. Sí pasa, pero lo está comparando Pablo. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y de quién está hablando? De uno de la congregación. Está hablando de uno de la congregación. Cuidado, no está hablando de uno del mundo. Si entre los gentiles eso pasa, bueno, ¿qué pasa, hermano? Están allá, que vivan como quieran. Pero acá no. Entonces Pablo dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo dice, y sigue, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ah, no, que no puede juzgar. ¿Cómo que no puede juzgar? Yo cuando decía, a mí nadie, dice, yo no estoy para juzgar. Hermano, entendamos que hay juicios que nosotros no tenemos que hacer, pero juzgar la palabra sí. Hay juicios, yo no puedo decir, vos te vas al infierno, yo no estoy para condenar, no tengo ese juicio, no nos ha dado. El único que tiene esa potestad es Jesús. Yo no la tengo, ni usted tampoco. Pero sí tenemos para llegar a alguien y decirle, hermano, venga, siéntese acá. Mire lo que dice la palabra del Señor. Para eso el Señor puso jueces en la tierra. Lo hay, inclusive en Argentina hay jueces. Hoy quieren poner más jueces todavía. Bueno, hay jueces. Entonces nosotros estamos para juzgar la palabra. Acá lo vemos a Pablo. Lo destaqué solamente porque la gente dice, nosotros no somos juez, que él haga como quiera. No, sí, que haga como quiera, pero enseñarle entre lo bueno y lo malo, debemos hacerlo. La gente tiene que saber que está lo bueno y que está lo malo y qué hacer. Y escuchen porque esto es durísimo. Esto en las iglesias no les gusta hablar. Y alguno me está viendo ahora y me apaga porque no quiere escuchar esto. Pero esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que Jesús también lo dice. Jesús dice, cuando hubiera un hermano que está mal, llámalo a solas. Y no está diciendo, vos que sos pastor de la iglesia, cuando vos veas un hermano que está mal, bueno, corresponde al pastor, pero también corresponde a cualquiera de la congregación. Acuérdese quién es la congregación, el campamento, la iglesia, la quejilá, el pueblo de Dios, ese. Y cualquiera que ve a un hermano en una situación que no debe ser, lo llama. Y sí, hermano, no, mire, yo he visto que usted está en esta situación y quiero hablarte de la palabra con todo amor. Yo te amo, mi hermano, vos sos de la congregación, sos del pueblo. ¿Y quién sos vos para juzgarme? Bueno, eso es lo que pasa, ¿ves? Bueno, hermano, si usted cree que no es así, siga. Entonces, llama a 2 testigos. Y dice, mira, yo lo hablé al hermano, ahora están ellos de testigos, yo lo hablé a solas para que recapacite. ¿Y quiénes son ustedes para juzgarme? ¿Está bien, hermano? Bueno, vamos al próximo caso. Está toda la iglesia reunida, ya en la congregación. Estoy hablando de lo que dice Jesús. Acá estoy hablando de lo que también dice Pablo. Pero me fui a lo de Jesús para que tenga otra base. Y está toda la reunión. Allí dicen, bueno, al hermanito fulano le hemos dicho esto, lo hablé yo a solas, lo hablé con estos 2 testigos, y ahora todos ustedes le queremos decir que lo que está haciendo está mal, no es correcto, y queremos decirle cuál es el peligro. Que un poco de levadura leuda toda la masa. Si un hermano está en esas condiciones y está dentro de nosotros,
dentro del grupo, nos va a leudar a todos. Por más que yo diga no, es como llegar con olor a cigarrillo, ir a un lugar que todos fuman y yo no fumo, me lleno de olor a cigarrillo. O sea, me leudan. O sea, aunque yo no quiera, no acepto, no fumo. Por más que haga eso, me llena el cuerpo, la ropa, todo de olor a cigarrillo. Por lo tanto, para que lo entendamos, es lo que está diciendo Pablo. Dice un poco de levadura, leuda toda la masa. Entonces se le dice al muchacho vamos a decirle, le dice, bueno, hermano, ¿qué pasa con esto? No, ¿y quién son ustedes para juzgarme? Bueno, entonces si no querés, ahí tenés la puerta, te vas. ¡Ay! Y el amor, ese es el amor, hermano, hay que entenderlo. Estamos hablando de esa congregación, no estamos hablando de la reunión del, no sé, póngale el domingo que viene toda gente pecadora. Esa es otra. Ahí que vengan todos los que quieran. Estamos hablando de la reunión hoy, el Shabbat. Usted no puede compartir, escúcheme, el pan y el vino con un hermano que está como en fornicación. Claro, ¿y cómo lo va a saber? Bueno, si no lo sabe, lo va a hacer sin querer, pero el Espíritu revelará en algún momento porque Él no va a permitir que un poco de levadura leude la masa cuando no lo sabemos. Entonces alguno se va a enterar por algún lado y lo va a llamar. Mira, hermano, ¿qué pasó? El otro día fuiste a la reunión, tomaste la cena y vos estás en esta manera. ¿Y quién sos para juzgarme? Bueno, está bien, traemos 2 testigos. No hace caso, traemos 3 testigos. ¿Cuál es la cuarta situación? Andate, hermano, pero la próxima Santa Cena no la va a compartir con nosotros, porque somos el cuerpo, que nos unimos en Cristo mediante el pan y el vino. ¿Me entiendes? ¡Ay, qué duros que son! No somos duros. No somos duros, hermano. O sea, si usted tiene un cajón de manzana y tiene una podrida, ¿qué es lo que va a hacer? La va a sacar la podrida. ¿Por qué? Porque no sirve para nada, porque es una porquería. No, capaz que hasta se come la parte que está buena de esa manzana, pero está salvando las que están ahí alrededor. Entonces Dios dice, nos cuidemos, somos un cuerpo. Él trabaja. ¿Y qué dijo Pablo? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que lo que tal persona ha hecho. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, como Jesús manda, a solas, testigos, y después toda la iglesia, así manda Jesús, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Si yo paro acá, primero que estoy hablando de muerte. ¿Vio cuando dice lo apedrearán? Acá está Pablo apedreando. Pablo con la iglesia de Corinto. Entonces, yo sé que esto es más profundo. Algunos dicen, sí, pero estos temas se deberían hablar más en privado. Esta es la palabra de Dios y yo estoy hablando de una porción que tengo que hablar esto. Aunque algunos digan, no, entonces no me gusta. Oiga, yo entiendo que ni a mí tampoco me gusta. Pero nosotros nos tenemos que cuidar como pueblo. Y tenemos que saber que esas personas necesitan ayuda. Y acá Pablo lo está ayudando de una manera tremenda mediante la guía del Espíritu Santo. Que su cuerpo sea destruido para la destrucción de la carne, dice. A fin, o sea, con el propósito de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. No es algo automático lo que dice acá Pablo. Lo que está diciendo Pablo es, lo dejamos fuera del campamento, no va a entrar, su cuerpo va a empezar a sufrir las consecuencias de esto, pero un día este hermano, que pasó más adelante, va a volver y va a querer ser restaurado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero si no vuelve a ser restaurado, lamentablemente, se echará a perder del todo. Si nosotros lo entendemos, acá vemos amor, acá no vemos violencia. ¿Cómo que no va a haber violencia? Estamos hablando de una muerte, pastor. No, eso no es violencia. La violencia es que quede entre nosotros y nosotros le estemos permitiendo y que no sea salvo él ni tampoco todos nosotros. Y uno dice, pero yo voy a dar cuenta por mis pecados. En la congregación, por uno que roba, hablo de la congregación, hablo del pueblo, por uno que roba, todos son contaminados. Recordamos las guerras de Israel. Había uno que se robó unas estatuillas, unas cositas, unos ídolos por ahí y perdieron la guerra. Y Dios le decía, vayan a pelear. Y salían a pelear y perdían. Josué. Fueron a pelear de nuevo, volvieron a perder. Entonces oró, Señor, ¿qué pasa? Me manda a pelear y perdemos. Entonces el Señor le dice, anda, busca que hay uno de ustedes. Uno de todo un ejército que ha hecho esto. Claro, lo mataron. Y es obvio. Culpa de ellos, ¿cuánta gente murió? Si nosotros entendiéramos esto en el mundo espiritual, si no lo entiende, tranquilo, déjelo ahí, haga como María, lo guardaba en su corazón,
porque no lo entendía, y después le será revelado. 11:20, me quedan estos 10 minutos para hacer un cierre, y quiero ir hablando a una cosa más que quiero sumar a esto, que en realidad hoy sí me he dejado un montón de temas de las leyes, porque son tantas, tantísimas, pero cada una de ellas, así como las que hemos visto, tienen la misma interpretación. Y cuando uno la ve desde el punto de vista que Dios las dice, enseñado por su Espíritu, realmente, hermano, usted va a agradarse, deleitarse cada día más en la palabra de Dios. Yo, sinceramente, cómo me hubiera gustado estas cosas, haberlas sabido hace 20, 30 años atrás. No es que no las sabía porque no estaban escritas, estaban ahí en la Biblia, pero yo hacía lo que hacen muchos hoy todavía, y dicen, eso es el Viejo Testamento, eso no se puede cumplir, eso no se puede hacer. Sí, hermano, son sombras proféticas de lo que hoy nosotros estamos viviendo. Qué hermoso saber. A mí me encanta saber cuando habla de la mujer aborrecida o cuando habla de la mujer cautiva. Nosotros hemos pasado por ahí. Yo viví ese luto que me dolió. Tenía mis amigos, tenía mis cosas en el mundo y tuve que sufrir y llorar por eso, porque yo quería a mis amigos, pero también quería esto. Entonces, algunos de mis amigos hoy que están vivos, que los veo por ahí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Pero se terminó esa relación que había antes porque yo decidí servir al Señor. Entonces ese luto yo también lo tuve que vivir. Entonces cuando lo vemos ahí en la palabra fríamente, porque no lo entendemos, porque es el Espíritu que tenemos que entender de la palabra. Y para eso el Señor vino, para enseñarnos, y nos envió de su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender estas palabras. Como recién hablaba del campamento, voy a hablarle también de más temas del campamento. A ver. Como no me alcanza para todo, acá está. En Deuteronomio capítulo 23, estábamos en el 21, nos vamos a ir al 23, y vamos a ver, dale, bueno, Deuteronomio capítulo 23, ahí está. No entrará en la congregación de Yahweh el que tenga magullado los testículos, amputado su miembro viril. No entrará el bastardo en la congregación de Yahweh, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahweh, ni hasta la 10ª generación. Bueno, todo esto que está acá, que usted, pastor, que esto es un lío bárbaro. No. Está hablando de la santidad de la congregación. De eso está diciendo. Entonces, cuando nosotros le damos la interpretación correcta, yo me voy a dedicar al versículo 3 más que nada, porque, a ver, acá dice en el primer versículo, si usted lo lee, ahora yo lo llevo a lo que sería el Nuevo Testamento, que para mí no es ni viejo ni nuevo, es el pacto y el pacto renovado, es lo mismo, pero inclusive cuando digo es lo mismo, es porque el hombre lo separó. El hombre le dejó una hoja en blanco en el medio para que nosotros separemos una cosa de la otra, pero es exactamente todo lo mismo. Entonces, vemos al eunuco. Y Jesús mismo lo explica que hay eunuco por dos maneras. El que ha nacido así, ¿cierto? O el que por causa del hombre lo es. Por ejemplo, cuando el rey quería tener siervos en su casa, hacía una esterilidad a las personas para que no tocaran ni sus reinas, ni sus doncellas, ni nada. Eso eran los eunucos, eso era por causa del hombre, y había quien nacía con ese problema. Sin embargo, vemos al eunuco entrando en el templo en Jerusalén, y vemos al eunuco yéndose, y vemos al eunuco cuando el Señor lo envía a Felipe, que un ángel le envía que le hable, el Espíritu Santo también le habla, o sea, 3 personas envueltas, un discípulo, un ángel, el mismo Espíritu Santo para salvar al eunuco. Donde acá aparece que este no puede entrar, porque hay que entender el verdadero espíritu de la palabra. El verdadero significa el espíritu del contenido de esto. Lo que está diciendo esto acá, por eso me voy a referir al versículo 3, que está más no digo fácil, pero más fuerte para hacerlo. Es que en la congregación tienen que estar los que realmente aman a Dios y aman su palabra y obedecen a su palabra. Entonces, tenés el tiempo de formación para estar adentro
y después que estás adentro te tenés que guardar. Pero si no hiciste ese tiempo, es como la mujer esta que estuvo los 30 días, si no lo hizo y lo aceptó, que se vaya libre, que haga lo que quiera, tiene libre albedrío, pero no en su pueblo. En el pueblo es como Dios nos ha instruido vivir. Los amonitas, está hablando ni amonita ni moabita. Tenemos que ver el pasado para que entendamos qué es lo que sucedió. En el libro de Génesis, capítulo 19, 37, Génesis 19, 37, ahí nos da la historia de estos dos pueblos. Pero antes de esta historia, recordemos que Lot, por causa de la desobediencia y apartarse de Abraham en una tierra que él mismo eligió, entró a Sodoma y Gomorra. Y bueno, y allí tuvieron que ir. Su esposa quedó como estatua de sal y quedaron sus dos hijas y él cuando salieron. Y acá viene esto que fue un hecho feo, pervertido, depravado, lo que sucedió. Génesis 19:37. Y dio a luz la mayor un hijo. Estamos hablando de la hija de Lot. Y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Moabita. Después habla de los, el de 38, la menor también dio a luz y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual da el padre de los amonitas. Eran entonces hijos bastardos, porque imagínense la depravación que hubo ahí, el padre con las hijas, y encima el padre lo alcoholizaron para que no se dé cuenta. Entonces estamos hablando de un hecho que se forman dos pueblos. Y esos dos pueblos, Dios le dice, no podrán ser parte de la congregación. Mire esto. Entonces, quien literalmente toma esto así, es porque no entiende el espíritu de lo que Dios está hablando. Para estar en la congregación, tiene que tener el espíritu de su palabra, si no, no puede ser parte. Por eso este tema es para la congregación. Bueno, pastor, usted lo está hablando abiertamente. Y sí, lo tengo que hablar abiertamente, pero si alguien quiere ser parte de la congregación, porque mire, uno se llamó Moab, donde salieron los moabitas. Si Dios hubiera sido literal en esto, en el cuanto al significado de que nunca fuese así, entonces obviamente nunca habría un moabita dentro del pueblo. Y tenemos dos casos bíblicos importantísimos dentro de la genealogía de Jesús. O sea que Jesús viene por la genealogía así, y en el camino entra la abuela de David. Acuérdense que Jesús es del linaje de David. La abuela de David, que es Ruth, la moabita. ¿Y cómo Ruth, la moabita, pudo ser parte del pueblo? Porque ella quiso que el Dios de Noemí, que era de la tribu de Judá, el Dios de Noemí y el pueblo de Noemí fuesen su pueblo. Mi hermano, eso es lo que tenemos que entender de esta palabra. Si usted quiere a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida, por lo tanto usted puede estar en la congregación. Pero si no, no puede estar. No hablo de físicamente, hablo de espiritualmente. Entonces, esto es un suficiente motivo cuando nosotros vemos lo que hicieron los moabitas. ¿Qué hicieron los moabitas? Los moabitas fueron aquellos que llamaron a Balaam para que maldijera a Israel. Y Dios no le permitió maldecir a Israel, a Balaam, sino bendecirlo. Entonces parecía que ahí terminaba la historia, pero Balaam quería la plata de Balac, que era el rey. Entonces le dijo, mira, ya que no puedo maldecirlo, te voy a decir cómo les puede ganar la guerra. Y le dice, ¿cómo? Él le dice, envíale mujeres, seducilo, y Dios se va a enojar con ellos, va a quitar su mano, y cuando vos vayas, Dios no lo va a defender. Así sucedió. Entonces, estos eran los moabitas. Entonces, ¿ve? Esto era lo que no podían entrar en la congregación. Pero entendamos, hasta que un moabita decía, Señor, quiero que tú seas mi Dios y yo quiero ser tu pueblo. Estoy hablando en aquel tiempo. Y hoy es lo mismo, pero con nuestro Salvador, con nuestro Mesías, Yahshua, que cuando decimos, Señor, que tú seas mi Señor. Entonces, cuando llegamos ahí, entendemos bien que el Señor le dice, más adelante, le dice en un mandamiento, no despreciarás ni aborrecerás a Edom o Esaú,
que es el hermano de Jacob. ¿Y por qué le dice esto? Porque nosotros tenemos que entender, ya en el final, aquí termino la parasha, la porción de este día, que le está diciendo, ellos son tu hermano, a pesar de que se portan mal, pero son tu hermano. Entonces, siempre Dios enseña y nos hace que entendamos las cosas fuertes, porque Él nos explica, pero nosotros tenemos que tomar esas cosas fuertes como un mensaje de Dios y no después tomar una letra fría y decir, acá dice esto en relación a la sabiduría, al amor que Jesús le puso para que lo entendamos. Es por eso que todo lo que está escrito en lo que le llamamos el Viejo Testamento, que es la voluntad del Padre, Jesús le explicó, les dio la verdadera interpretación y hoy nosotros podemos vivir de ella y verá usted que todo aquello que está escrito, cuando espiritualmente lo analizamos, hoy le estamos viviendo. 11:32, quiero dejarlos por respeto al horario paro, sabemos que eso es un Shabbat, darle hasta que ahí sí que se apague la luz, cuando llegue la noche, pero bueno, acá estoy en un programa de televisión, pero si esto fuera un grupo de personas, seguiríamos, porque tenemos todo el día para hablar de eso y obviamente que sus aportes hubieran sido también realmente fuertes y grandes para expandir este tema. Disfrute hoy en su congregación esta porción de la Biblia que hemos compartido. Prepare una parte usted para colaborar en la edificación mutua con los que estén allí, porque hoy hay muchísimas cosas para aprender y sacarnos un montón de tabúes que tenemos en la cabeza que parece que eso no podía ser y hoy vemos y entendemos que sí. Que tenga un bendecido Shabbat usted con toda su familia. Recuerden que a las 3 de la tarde, para quien no tiene donde congregarse, hablo, los que tienen vayan, esos son sus lugares, pero los que no tienen y a veces son de tan lejos, puede unirse en retorno.tv a las 3 de la tarde a las 15 horas. Allí va a estar la pantalla puesta para que usted ingrese y también pueda ser parte de la reunión con los hermanos, compartir todo, la edificación y la exhortación mutua con el pastor Nico, con Adrián, con Lucas y con todo el resto de los hermanos, que verá a todos que comparten una porción. Y usted de su casa, si entra, puede dejar su texto allí y comparte lo que usted sienta y quiera con todos los hermanos. Bendecido Shabbat para todos. Dejo mi oración y después de mi oración, obviamente, me despediré de todos. Que Yahweh los bendiga y los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Yahweh abra los ojos de cada uno de ustedes y pongan ustedes shalom. Bendiciones, hermanos, nos vemos el sábado a las 10 de la mañana y el lunes, los que quieren ver Apocalipsis, a las 7 de la tarde. Los espero el lunes también a compartir Apocalipsis. Vamos a entrar en el segundo y tercer capítulo del libro de Apocalipsis. Bendiciones, chau, chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado